Hola, mi nombre es Cintia Fabiola Zavala Alvarado y esta vez voy a hablar un poco acerca de la edad contemporánea. Comprende el tiempo que va desde el comienzo de la Revolución Francesa hasta la actualidad. Es la etapa que viene después de la Edad Moderna, conocida también como la posmodernidad. Desde entonces el mundo ha pasado por profundas transformaciones sociales, culturales, políticas y económicas. Su inicio fue bastante marcado por la corriente filosófica iluminista o la Ilustración. Fue una época de grandes revoluciones y grandes transformaciones. En esta parte económicamente se vivió una de las mayores crisis de la historia en 1929, cuando cayó la bolsa de Nueva York. Con la Revolución Rusa, esta experiencia histórica, a pesar de ser portadora de un deseo de igualdad entre los seres humanos, acaba reproduciendo la explotación y la división social. Las innovaciones en máquinas y técnicas de producción proporcionaron la base tecnológica para la expansión del capitalismo. Pero ese desarrollo tecnológico fue ampliamente utilizado en el área militar, resultando en armamentos cada vez más letales, como las bombas atómicas. Las artes conocieron movimientos estéticos variados en sus diversos campos, resultando en producciones artísticas geniales como el cubismo, dadaísmo, surrealismo, futurismo y expresionismo. Las etapas de este periodo data en alta edad, baja edad, periodos bélicos. Hubieron también grandes inventos y descubrimientos. Gracias a la revolución industrial, por los avances en las investigaciones científicas, por el perfeccionamiento de la tecnología y por la constante evolución de los medios de comunicación y de los transportes. Inventaron la locomotora de vapor en 1802, el barco de vapor en 1807, el automóvil en 1885 y el avión en 1903. La máquina de vapor cambió la forma de vivir la humanidad. Gracias a ella, los talleres artesanales se convirtieron en fábricas que podían elaborar muchos productos en poco tiempo. También mejoró la agricultura porque construyeron máquinas que hacían más fácil el trabajo en el campo. Las comunicaciones también en esta época pues fueron creando así poco a poco el telégrafo en 1837, el teléfono en 1876, la radio en 1895, la televisión en 1926, los primeros ordenadores alrededor de 1960. También pues tuvieron grandes investigaciones en la medicina, donde pues descubrieron la anestesia en 1844, las vacunas en 1885, los rayos X en 1895, la aspirina en 1899 y comienzan las investigaciones de ADN en 1900. Alexander Fleming descubre la penicilina en 1928 o los antibióticos en 1929, la primera vez que hacen la clonación en 1997, y nace la oveja Dolly, la primera oveja clonada. Otros inventos han cambiado mucho nuestra vida en los últimos años. La bombilla en 1879, el cine en 1895, los videojuegos en 1961, el Internet en 1985. Y pues siguen surgiendo muchos acontecimientos en esta época. Por ejemplo, en 1789 inicia la Revolución Francesa. En 1829
la primera locomotora de vapor de la historia, la revolución industrial, la consolidación del capitalismo en 1850. En 1870, las rebeliones liberales, nacionalismo y unificación de países de Europa. Esto pasó en Italia y en Alemania. En 1871, Comuna de París, movimiento socialista y revolucionario en París. En 1884, el neocolonialismo imperialista en África, Asia y Oceanía. En 1909 inició en Estados Unidos de una nueva forma de producción industrial que es el Fordismo. En 1910 pues fue la Revolución Mexicana. En 1914 o 1918 la Primera Guerra Mundial. En 1917 la Revolución Rusa y el inicio del comunismo. En 1919 el Tratado de Versalles. En 1929 la crisis económica pues rompe la bolsa de Nueva York. La crisis se expande rápidamente por el mundo occidental, la primera gran crisis del capitalismo. En 1939 o 1945 empieza la Segunda Guerra Mundial. En 1945 crean la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y en 1948 es la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la ONU. 1945 o 1989, la Guerra Fría. Conflicto ideológico, económico y político entre dos regímenes antagónicos. Capitalismo, este es liderado por Estados Unidos, y el socialismo, este es liderado por la Unión Soviética. En 1959 la Revolución Cubana. Entre 1959 y 1975 es la Guerra de Vietnam. Por ejemplo, en 1969, por primera vez en la historia, el hombre llega a la luna. Y bueno, como ya mencionaba antes, cuando hacen la primera clonación en 1997, que clonaron a la oveja Dolly, en el 2005 entra en vigor el protocolo de Kioto, que tiene por objeto reducir la emisión de gases de efecto invernadero. En el 2008 inicia la crisis económica que se originó en el mercado inmobiliario de Estados Unidos, extendiéndose por diversos países del mundo. Bueno, pues yo creo que esta época o esta etapa, pues es algo donde, pues digo, finalmente hay muchas, pues como hubo guerras y cosas así, pues también hubo como que encontraron o investigaron, hicieron muchas cosas, pues igual para hacer cosas buenas, ¿no? Como en la medicina, en el transporte, en las telecomunicaciones. Yo siento que fue una etapa y sigue siendo una etapa, pues, de muchos cambios para todo el mundo y principalmente, pues, para las personas que habitamos en él, ¿no? En este caso, bueno, yo pienso que así como han estado existiendo muchas enfermedades, pues igual ha habido muchos descubrimientos de medicamentos para poder solventar como que esa parte en la salud.